Tengo un problema que dice calcular el incremento de longitud de un alambre de cobre que mide 25 metros de longitud cuando cambia la temperatura de 7 grados Celsius a 40 grados Celsius. Y me dan también el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, lo primero que tengo que hacer es entender qué me están preguntando. Me dice calcular el incremento de longitud. Incremento de longitud. Eso es lo que yo quiero saber. Además dice que es un alambre de cobre que mide 25 metros. Entonces yo ya conozco cuánto mide inicialmente ese alambre. Ya conozco la longitud inicial. Cuando cambia la temperatura de 7 grados Celsius a 40 grados Celsius. Yo ya sé cuál es mi temperatura inicial, que son 7 grados Celsius, y la temperatura final, que son 40 grados Celsius. Además de eso, me dan el coeficiente de dilatación lineal, que es igual a 17 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Y recuerden que grados Celsius a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre grados Celsius. Entonces yo ya tengo mis datos. ¿Qué puedo obtener con esos datos? Para empezar, puedo obtener el cambio de temperatura o el incremento, en este caso, de temperatura. ¿Qué fórmula voy a utilizar? La fórmula de dilatación lineal. Dilatación lineal es igual al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por el cambio de temperatura. Una vez que ya obtuve mis datos, empiezo con el incremento de temperatura. Yo sé que es la temperatura final menos la inicial. Entonces tengo 40 grados Celsius menos 7 grados Celsius. Y eso me da un total de 33 grados Celsius. Y recuerden que si yo obtengo mi cambio de temperatura en grados Celsius, también la obtengo en Kelvin. Entonces ya obtuve el cambio de temperatura. Continúo con mi fórmula que dice que el incremento de longitud o el cambio de longitud es igual al coeficiente de dilatación lineal, que ya lo tengo, más longitud inicial, que ya la tengo, más el incremento de temperatura, que ya lo tengo. (17 por 10 a la menos 6 por la longitud inicial, que son 25 metros, por el incremento de temperatura, que son 33 Kelvin. Recuerden utilizar las unidades. ¿Qué unidades tengo en el coeficiente de dilatación lineal? Tengo 1 sobre grados Celsius. ¿Qué tengo en la longitud inicial? Tengo metros. ¿Y qué tengo en el incremento de temperatura? Puedo tener Kelvin o puedo tener Celsius. Pero como aquí tengo Celsius, voy a utilizar Celsius. Yo puedo eliminar grados Celsius con grados Celsius y me van a quedar metros. Esa es mi longitud
inicial. El problema dice, determinar el cambio en el volumen de un bloque de hierro. Cambio en el volumen. Eso es lo que yo quiero saber. Este bloque de hierro tiene 5 centímetros por 10 centímetros por 6 centímetros. Con eso nosotros obtenemos el volumen. 5 centímetros por 10 centímetros por 6 centímetros me dan 300 centímetros cúbicos. Además de eso, me dan el coeficiente de dilatación lineal, que es igual a 1 por 10 a la menos 5, 1 sobre Kelvin. Y me dicen cuando la temperatura cambia de 15 grados Celsius a 47. Entonces, temperatura inicial, 15 grados Celsius. Temperatura final, 47 grados Celsius. Ya tenemos todos los datos para el problema. Ahora sí, ¿qué fórmula tengo para el incremento de volumen? O el cambio de volumen es igual al coeficiente de dilatación, pero ahora volumétrico, por el volumen inicial por el cambio de temperatura. El coeficiente de dilatación lineal aún no lo tengo. El volumen lo obtuve al multiplicar las dimensiones del bloque. Y el cambio de temperatura lo puedo obtener porque tengo la temperatura inicial y la final. Entonces, primero quiero obtener el coeficiente de dilatación volumétrico. Y esto es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Si ya tengo el coeficiente de dilatación lineal, sustituyo 3 por 1 por 10 a la menos 5, 1 sobre Kelvin, me va a dar a 3 por 10 a la menos 5, 1 sobre Kelvin. El volumen ya lo tengo y ahora tengo que sacar el incremento de temperatura, que son 47 menos 15. Y eso me da 32 grados Celsius. Pero yo acá tengo Kelvin, entonces lo quiero en Kelvin. 32 Kelvin. Ahora sí sustituyo en mi fórmula. Incremento de volumen es igual al coeficiente de dilatación lineal, que son 3 por 10 a la menos 5, 1 sobre Kelvin. Por el volumen inicial, que son 300 centímetros cúbicos, por el incremento de temperatura, que son 32 Kelvin. Elimino Kelvin con Kelvin y me va a quedar centímetros cúbicos.
el incremento de volumen me va a dar en centímetros cúbicos. Entonces ahora sí multiplico 3 por 10 a la menos 5 por 300 por 32 Kelvin y me da 0.288 centímetros cúbicos. Y ya encontré lo que estaba buscando, que era el incremento de volumen. El problema me dice, un bloque de cierto metal tiene una masa de 100 gramos. Anotamos, 100 gramos. ¿Qué es eso? La masa. Y se encuentra inicialmente a una temperatura de 20 grados Celsius. Inicialmente, entonces es la temperatura inicial, 20 grados Celsius. Al absorber 1380 joules de energía calorífica, 1380 joules. ¿Qué son joules? El calor o la energía que gana o que pierde. En este caso, lo está ganando porque lo está absorbiendo. Su temperatura se eleva a 50 grados Celsius. Entonces, la temperatura final van a ser 50 grados Celsius. Y la pregunta dice, ¿cuál es el calor específico del metal? Yo quiero saber cuál es el calor específico de este metal, porque no sé qué metal es. Entonces busco mi fórmula. ¿Qué fórmula tengo para este problema? Calor específico es igual al calor que se gana o que se pierde entre la masa por el cambio de temperatura. Yo sé cuánto calor gané. Tengo además la masa y tengo el cambio de temperatura, que lo puedo obtener de la diferencia de la temperatura inicial y la final. Entonces empezamos por el cambio de temperatura, que son 50 menos 20 me dan 30 grados Celsius. Esto es igual a 30 Kelvin. Ya encontré el cambio de temperatura. La masa me la dan en gramos. Entonces la voy a convertir a kilogramos. ¿Cómo le hago para convertir gramos a kilogramos? Yo sé que 1000 gramos es igual a 1 kilogramo. Pero yo no tengo 1000 gramos. Yo nada más tengo 100 gramos. Y quiero saber cuánto es en kilogramos. Despejo la X. Entonces, este kilogramo que está dividiendo pasa multiplicando
kilogramo. Entonces, lo que no conozco va a ser 100 gramos por 1 kilogramo entre 1000. Entonces, me va a quedar 100 entre 1000. Gramos con gramos se elimina y me queda en kilogramos. Entonces, divido 100 entre 1000 y me va a quedar a 0.1 kilogramo. Ya tengo mi masa en kilogramos, ya tengo mi cambio de temperatura en Kelvin y ya tengo el calor que gané o la energía que gané en joules. Ahora sí sustituyo en mi fórmula. 1380 joules entre la masa, que es 0.1 kilogramos, por el cambio de temperatura, que son 30 Kelvin. Y eso me da 1380 entre, y pongo paréntesis, 0.1 por 30, cierro el paréntesis, me da a 460 joules sobre kilogramo por Kelvin. Y reviso mis unidades. Si yo sé que el calor específico es en joules sobre kilogramos Kelvin, voy bien. El problema dice, ¿cuánto calor se necesita para cambiar 50 gramos de hielo a 0 grados Celsius a vapor con una temperatura de 130 grados Celsius? Entonces, primero yo tengo hielo a 0 grados Celsius. Lo tengo que convertir a agua primero. Y luego tengo que llevarlo a agua a 100 grados Celsius. Y luego lo tengo que convertir a vapor. Y luego llevarlo a vapor a 130 grados Celsius. Entonces, de 0 a 100 grados Celsius es agua. Y de 100 a 130 es vapor. Yo tengo hielo a 0 grados Celsius. Lo primero que voy a hacer es convertirlo a agua a 0 grados Celsius. O sea, solo voy a dar el brinco de hielo a agua. Para eso utilizo la siguiente fórmula. El calor que yo necesito para dar ese salto es la masa por el calor latente. ¿Cuál calor latente voy a utilizar? El de fusión.
que quiero fundir el hielo, que se funda, que se derrita en agua. La masa, ¿cuánto dijimos que era la masa? 50 gramos. Y el calor latente, en este caso va a ser el del hielo. Entonces voy a mi tabla a buscar el calor latente del hielo. ¿En qué tabla está? La busco. El calor latente del agua del punto de fusión vienen siendo 333.000 joules sobre kilogramo. Entonces aquí yo tengo joules sobre kilogramo. Si estoy manejando kilogramos, entonces mi masa también la necesito en kilogramos y me la dan en gramos. Entonces la masa es igual a 50 gramos entre 1000 y me da 0.05 kilogramos. Ya tengo la masa 0.05 kilogramos, la multiplico por el calor latente de fusión, que son 333.000 joules sobre kilogramo. Elimino kilogramos con kilogramos y me queda joules. Hago la multiplicación, 0.05 por 333.000 me da 16.650 joules. Eso es nada más para brincar de agua a hielo. Perdón, de hielo a agua. Ahora sí, ya soy agua a 0 grados Celsius. Pero necesito aumentar hasta 100. Utilizo la otra fórmula. El calor que necesito es igual al calor específico por la masa por el cambio o incremento de temperatura. Entonces busco el calor específico ¿de qué? Del agua. Calor específico del agua. Y son 4186 joules sobre kilogramo Kelvin. La masa son 0.05 kilogramos y el cambio de temperatura va a ser de 0 grados Celsius a 100 grados Celsius. Entonces son 100 grados Celsius, que es lo mismo que 100 Kelvin. Elimino Kelvin con Kelvin, kilogramos con kilogramos y me va a quedar joules. Ahora sí hago la multiplicación. 4186 por 0.05 por 100 me da 20.930 joules. Entonces ya salté de hielo a agua
Ya aumenté de 0 a 100. Ahora tengo que dar el salto de agua a vapor. Utilizo otra vez esta fórmula, pero ahora el calor latente va a ser el de vaporización, porque se va a evaporar, el agua se va a evaporar, se va a convertir en gas. Tengo la misma masa, pero ahora el calor latente lo tengo que buscar, porque ahora lo que necesito es el de vaporización, que son 2.256.000 joules sobre kilogramo. Kilogramos los elimino con kilogramos y me quedan joules. Y hago la multiplicación. 0.05 por 2.256.000 y me dan 112.800 joules. Ese es el calor que yo necesito para dar el salto de agua a vapor. Para dar ese salto de agua a vapor. Ahora me falta llegar de 0 grados Celsius de vapor a 130 y vuelvo a utilizar esta fórmula. El calor específico. ¿Qué calor específico voy a usar? Ahora voy a usar el calor específico del vapor. Busco en mi tabla. Calor específico del vapor de agua son 2009 joules sobre kilogramos Kelvin. Por la masa, por el cambio de temperatura. Sigo teniendo la misma masa, 0.05 kilogramos. Y el cambio de temperatura es de 100 a 130. Entonces son 30 Celsius, que es lo mismo que 30 Kelvin. Elimino kilogramos con kilogramos, Kelvin con Kelvin, y me quedan joules. Hago la multiplicación. 2009 por 0.05 por 30 Kelvin me da 3013.5 joules. Entonces nos quedaron 4 datos. El calor que yo necesito para saltar de hielo al agua a 0 grados Celsius. Y luego el calor que necesito para llevar el agua de 0 grados Celsius a agua a 100 grados Celsius. Ya llegué hasta acá. Una vez que estoy a los 100 grados Celsius de agua, tengo que dar el salto a vapor. Ya que doy el salto a vapor, aumento de 100 grados Celsius de vapor a 130 grados Celsius de vapor. Entonces, yo empecé en 0 grados Celsius de hielo. Cero grados Celsius de hielo. Y tengo que dar el salto a 0 grados Celsius
de agua. Eso es lo primero que tengo que hacer. Y para hacerlo utilizo esta fórmula. Una vez que ya soy agua, tengo que llegar a una temperatura de agua de 100 grados Celsius de agua. Para llegar de 0 grados Celsius a 100 grados Celsius de agua, utilizo la fórmula calor es igual a coeficiente, al calor específico por el incremento de temperatura. Ya que llegué a los 100 grados Celsius de agua, tengo que dar el salto a 100 grados Celsius, pero ahora vapor. Y vuelvo a utilizar mi fórmula de masa es igual a calor latente. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Que la primera es de fusión y la segunda es de vaporización. Ya que estoy en vapor a 100 grados Celsius, ahora sí me voy a vapor a 130 grados Celsius y vuelvo a utilizar esta otra fórmula. ¿Cuál es la diferencia entre esta fórmula y esta fórmula? Que el calor específico que voy a utilizar aquí va a ser el del agua y el calor específico que voy a utilizar aquí va a ser el del vapor. Calor latente de fusión, calor específico del agua, calor latente de vaporización y calor específico del vapor. El problema dice, cuando se quema una muestra de 250 gramos de un combustible, cuyo calor de combustión es desconocido, la Q minúscula o el calor de combustión yo no lo conozco. Se genera una cantidad de calor suficiente para elevar la temperatura de 890 gramos de agua. Es la masa del agua de 890 grados. Esta masa es la del combustible. Combustible 250 gramos, masa 890 gramos. Desde 23 grados Celsius hasta 87 grados Celsius. Temperatura inicial son 23 Celsius y temperatura final son 87 grados Celsius. Entonces,
Lo primero que tenemos que hacer es ver qué fórmula vamos a utilizar para encontrar lo que nos están pidiendo. Calor es igual a la masa por el calor de combustión. Me están pidiendo calor de combustión, entonces yo despejo. Calor de combustión es igual al calor entre la masa. Pero no tengo el calor. Entonces eso es lo siguiente que tengo que obtener. Calor. Voy a utilizar el calor específico del agua. Voy a utilizar la masa del agua y voy a utilizar el incremento de temperatura de esa agua. Porque me dicen que ese calor puede aumentar esa cantidad de agua de 23 a 87 grados Celsius. Entonces, el calor específico del agua son 4186 joules sobre kilogramo Kelvin. Lo multiplico por la masa, que son 890 gramos, que vienen siendo 0,89 kilogramos. Y lo multiplicamos por el cambio de temperatura, que vienen siendo 87 menos 23, que son 64 Celsius, que es lo mismo que 64 Kelvin. Kelvin los elimino con Kelvin, kilogramos con kilogramos, y me quedan joules. Entonces el calor que se utiliza para elevar el agua, para elevar 890 gramos de agua de 23 a 87 grados Celsius, es esta multiplicación, y la hago 4186 por 0,89 por 64, me dan 238.434.56 joules. Ya tengo el calor que necesito para elevar 890 gramos de agua de 23 grados Celsius a 87 grados Celsius. Ahora sí, ¿cuánto combustible necesito para lograr este calor? Ahora sí, me traigo esta fórmula. El calor de combustión de ese combustible es igual al calor que genera entre la masa. Pero ahora la masa vamos a utilizar la del combustible. 238.434.56 joules entre 250 gramos. Pero no lo queremos en gramos, lo queremos en kilogramos. Entonces son 0,25 kilogramos. Y hago la multiplicación, 238.434.56 entre 0,25. Y eso me da 953.736 joules sobre kilogramo. Joules sobre kilogramo. Esto de aquí es el calor de combustión de ese combustible que yo desconozco cuál es.